¿Qué tal? Buenas noches. Este es nuestro primer video dedicado al módulo de la India del curso de codificación y análisis de la imagen en el arte. Vamos a hacer un repaso. Como ustedes recuerdan, en el módulo de arte de la India ya pudimos revisar las secciones 1 a 3 de nuestro curso. La sección 4 estaba en revisión y la 5 es la relativa a las obras, la cual veremos a nuestro regreso. Bueno, este repaso introductorio es algo rápido, pero espero que sea suficiente para poder retomar el hilo de nuestro curso en estas semanas que no tuvimos actividad. Bueno, la sección 1 básicamente se trató de la geografía física de la India, ¿no? Aquí en este momento tenemos un mapa actual de la India con su división política, pero en la sección 1 lo que vimos fue básicamente los principales elementos de la geografía de la India. Hablamos de la importancia, ¿no?, de la división que se da en la península del Deccan, esta península que prácticamente inicia en el borde de las tierras altas centrales y que está configurada por una gran meseta y dos grandes cordilleras, la cordillera de los Ghats occidentales y la cordillera de los Ghats orientales. La costa de Coromandel, la costa de Malabar, la costa de Konkan, ¿no?, son parte de la geografía de esta península del Deccan. La parte norte de la India, que es la parte además más poblada, está definida por zonas áridas y semiáridas en la parte noroccidental, en sitios como lo que es la zona del Valle del Indo, el desierto de Thar, el Rajasthan, ¿no? Y el otro lado, la parte nororiental, que es sumamente húmeda, todo lo contrario, donde podemos ver la boca del río Ganges y Brahmaputra, ¿no? Este gran delta que se forma entre Bangladesh y la India, donde está la región de Bengala y Orissa, y por supuesto la zona importantísima de las planicies del Ganges, donde se originaron muchos de los rasgos culturales que definen a la India, particularmente en el campo de las religiones. Mucho menos conocidas y menos abordadas por nuestro curso serán regiones como Assam, ¿no?, esta zona que se encuentra a lo largo de los Himalayas, la parte final de los Himalayas y parte de la cuenca del río Brahmaputra, y del otro lado, también mucho menos abordada, será la zona de los Himalayas occidentales y los transhimalayas, donde se encuentra prácticamente Cachemira, ¿no? Aquí, aunque no lo mencioné, una zona muy importante que sí será tomada muy en cuenta será el Punjab. Bueno, la sección número 2 estuvo dedicada a las regiones históricas y en nuestro curso dijimos que íbamos a ver obras de ciertas regiones históricas específicamente. En nuestro mapa, recordemos, como regiones históricas, veremos zonas del Punjab, de la región de Sindh o el Valle del Indo, incluyendo mucho de Pakistán, por supuesto del Rajasthan, ¿no?, de Gujarat, de Malwa, y en la parte nororiental de Bihar, que es la zona donde estuvo el antiguo Magadha, de Bengala, de Orissa, y por supuesto ya en la península del Deccan veremos Maharashtra, veremos Karnataka, Kerala y Tamil Nadu. En cuanto a la revisión histórica, que es la sección número 3 de nuestro módulo, hablamos, digamos, la India prehistórica muy brevemente, de la presencia del hombre en la India desde el Paleolítico, de sitios de arte rupestre importantes como Bhimbetka, que no lo revisaremos, pero veremos un poquito para tener una idea cuando veamos las obras, y por supuesto de un sitio muy importante, precursor de la siguiente etapa, que es la gran aldea neolítica de Mehrgarh,
en el actual Pakistán. Obviamente esta etapa de India prehistórica concluye, digámoslo así, con la aparición y el auge de las culturas del Valle del Indo, que se considera la civilización originaria de la India, y estas culturas del Valle del Indo que quedan definidas en sitios como Harappa y Mohenjo-Daro, en el actual Pakistán, ¿no? Los cuales también mencionaremos y veremos obras relacionadas con él. Bueno, después viene la invasión de los grupos indoeuropeos, específicamente denominados aquí indoarios. Estos grupos indoeuropeos que llegarán por la parte noroccidental de la India actual, ¿no? Pasarán antes por territorios de lo que es Afganistán, Pakistán, hasta llegar a la actual India, y que van a constituir un verdadero parteaguas en lo que se refiere a el desarrollo cultural de la India, y en este periodo bélico se iniciarán muchos de los rasgos que definirán a la India hasta la actualidad. Como ustedes saben, es el periodo, ¿no?, en donde se escriben estos libros fundamentales de la cultura espiritual de la India, que son los Vedas, que son la base de toda la literatura sánscrita posterior y de mucho de la literatura escrita en otras lenguas en la India. Bueno, este periodo védico, que nos ha dejado muy pocas huellas materiales y un gran legado de carácter cultural, sin embargo, es sucedido por el periodo de los primeros imperios, y precisamente los dos periodos que vienen, el periodo de primeros imperios y el periodo de reinos e imperios medievales, serán fundamentales en nuestro curso, en la revisión de las obras, que es lo que, como saben ustedes, haremos en la sección número 5. Nada más recordar que de los primeros imperios hablamos de imperios como el Nanda, que surge en el Mahajanapada de Magadha, entre el 424 y 321 a.C. Mucho mejor conocido y muy fundamental dentro de la cultura y la historia de la India es el Imperio Maurya, del 321 al 185 a.C. Luego vendrá la presencia de estos reinos llamados indo-griegos, que son los herederos de las conquistas de Alejandro Magno en Oriente, en Asia, que como ustedes saben llegó hasta la frontera del Valle del Indo, y estos reinos indo-griegos que estarán algunos de ellos en los primeros en adoptar el budismo, ¿no?, y muchos de los rasgos de la cultura védica de la India. Después de estos reinos indo-griegos viene otro imperio surgido en la parte nororiental de la India, en la parte suroriental de la India, que es el gran imperio Satavahana, del 85 a.C. al 50 después de Cristo. Dinastías que surgen en la región nororiental, en Bengala, como la Shunga, que también dará un arte muy prolífico entre el 185 y el 75 a.C. Y luego otro grupo foráneo, ¿no?, los indoescitas y los indopartos, ambos grupos de origen iranio que al mezclarse con la cultura india darán un lugar a estos reinos que al igual serán creadores de importantes obras budistas fundamentalmente, entre el siglo I a.C. y el 50 después de Cristo. Siguiendo con los primeros imperios estará el Imperio Kushan. Ustedes recuerdan cuando vimos Asia Central, este grupo de origen indoeuropeo, llamados tocarios por los griegos, llamados yuezhi por los chinos, este grupo que acabará conquistando parte del norte del territorio de la India actual, que serán los primeros grandes promotores del budismo en una escala como no se había visto nunca antes fuera de la India, porque ya con el Imperio Maurya el budismo había tenido su primer gran auge, ¿no? Entonces este Imperio Kushan se desarrolla entre el 60 y 375,
No veremos muchas obras de ellos porque, como ustedes recuerdan, revisamos algo de los Kushan cuando vimos Asia Central, pero no hay que olvidar que es un importante imperio con presencia en la India en esta etapa de primeros imperios. Y finalmente el gran imperio Gupta, con el que se cierra la etapa de primeros imperios. El imperio Gupta del 320 al 550 después de Cristo, del cual hablaremos muy ampliamente cuando veamos ya las obras directamente. Luego viene la etapa de los reinos e imperios medievales. Esta etapa ya son reinos e imperios básicamente originados en la India. A diferencia de la etapa anterior, habrá poca presencia de grupos foráneos. Son grupos del norte y del sur de la India, autóctonos, y que podemos mencionar entre ellos al Imperio Pallava del 571 al 668, una etapa en que estarán tres grandes imperios, se le llama la etapa de los grandes imperios, de esta etapa de reinos e imperios medievales, entre los que están el Imperio Guryara Pratihara, el Imperio Pala y el Imperio Rashtrakuta. Estos tres imperios se desarrollan entre el siglo VIII y el siglo X aproximadamente. Como herederos de los Rashtrakuta estarán los Chalukya, del 543 al siglo XI, y reinos que serán súbditos de estos imperios. Destaca algunos como el Chandela, que ustedes recuerdan, de origen a obras maestras como los templos de Khajuraho, y también veremos, por ejemplo, a los Solanki, que son autores de obras maestras vinculadas al jainismo. Tenemos, entre otros imperios, también a los Kalinga, ¿no? Y muy importantes dentro del periodo tardío de estos reinos e imperios medievales estarán los Chola, de los primeros en exportar el hinduismo fuera de la India a regiones del sureste asiático. Los Cholas se desarrollaron entre el siglo IX y el siglo XII. Otro imperio importante es el Hoysala, ¿no? Heredero en buena medida de los Chalukya, del 1026 a 1343. Y el último de los grandes imperios de esta etapa es el Imperio Pandya, entre 1150 y 1350. Como ustedes recuerdan, esta etapa se ve sucedida por la etapa de llegada del Islam. La llegada del Islam estamos hablando que será en la India hacia el 1206, y este periodo tardío queda definido precisamente por la presencia del primer sultanato, que es el sultanato de Delhi, con sede en esta ciudad. Bueno, de esta última etapa solamente voy a destacar al único gran imperio o a uno de los pocos grandes imperios hinduistas que se desarrolla en esta última etapa, del cual veremos obra, que es el Imperio Vijayanagara, que se desarrolla de 1336 a 1646, Imperio Vijayanagara. Bueno, esta última etapa, entonces, que no la veremos porque no es parte de nuestra revisión de la India, sin embargo, podemos mencionar el sultanato de Delhi, ¿no? El primer gran sultanato autóctono de la India, el Imperio Mogol, que como ustedes saben llega procedente desde Kabul con figuras como Babur, su fundador, su hijo Humayun, el muy famoso Yoda Akbar, el también muy famoso Shah Jahan, Jahangir, entre otros. Bueno, el Imperio Mogol tiene su auge hasta el siglo XVIII, pero terminará sus últimos vestigios hasta 1858. Si ustedes recuerdan, los primeros asentamientos europeos en la Edad Moderna en la India se dan con los portugueses, luego vendrán los holandeses, la primera presencia británica en 1690 en Calcuta, pero la conquista británica de la India, que es sin duda el hecho más fundamental de esta etapa entre los siglos XVIII y XX, se dará entre 1753 y 1858 hasta la independencia de este país, de la India, y también de Pakistán en el siglo XX. Bueno, esto es solo una introducción, más bien una revisión, para poder luego pasar al tema 4, que es el que dejamos pendiente, en donde abordaremos lenguas, textos sagrados y religiones de la India. Aquí haremos un repaso y finalmente
veremos la lectura del Bhagavad Gita. Hasta luego, buenas noches.